Muy buenas tardes a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy en nuestro programa Notivet. Tenemos a 4 médicos veterinarios o tecnistas como invitados muy especiales que nos platicarán sobre la importancia que es cocer bien la carne y qué método seguir para que sea deliciosa y libre de patógenos que puedan dañarnos. Aquí tenemos a las doctoras y doctores especialistas en distintas áreas de inocuidad, medicina preventiva, entre otras. Nuestros invitados nos hablarán sobre qué importancia tiene saber cocer la carne. La primera pregunta que les haremos es: ¿por qué es importante que ésta tenga una cocción adecuada? Qué buena pregunta para comenzar. Verás, es importante que la carne tenga la cocción correcta dependiendo de la especie que provenga, porque de esta forma prevenimos enfermarnos. El acto de cocinar es complejo, ya que el proceso de alimentación humana es muy importante para lograr una buena salud. ¿Y qué nos puede provocar la carne mal cocida? Como menciona mi compañero, dependiendo de la especie que estemos cocinando va a depender la enfermedad que podamos contraer y qué punto de cocción debamos adoptar. La carne y las aves pueden contener la bacteria E. coli, Salmonella, Campylobacter y Listeria, así como parásitos como Toxoplasma y Trichinella spiralis. El pescado y los mariscos pueden contener bacterias como Vibrio cholera y el virus de la hepatitis A. Es necesario cocinar bien estos alimentos para matar los agentes que causan enfermedades, y la única forma de saber si la carne está bien cocida es revisando su temperatura. ¿Qué temperatura es la ideal para cada tipo de carne? El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos nos recomienda cocinar las hamburguesas de carne de res, de cerdo y de cordero, incluso las mezclas de estas con un poquito de pan, de modo que alcance una temperatura de 160 grados Fahrenheit o lo que es equivalente a 71.1 grados centígrados. Los cortes de cerdo como las chuletas o el lomo deben cocinarse hasta que alcancen los 71 grados centígrados cuando los queremos a un punto medio y a 76.6 grados centígrados cuando los queremos bien cocidos. Los cortes de carne de res o de cerdo como los filetes y el roast beef deben cocinarse a 62 grados centígrados cuando los deseamos jugosos. Cuando los queremos a un punto medio deben cocinarse a 71 grados centígrados y cuando los deseamos bien cocidos deben cocinarse a 76 grados centígrados. El pavo y el pollo enteros deben cocinarse hasta que alcance una temperatura interna en la parte más gruesa del muslo de 82.2 grados centígrados. Se recomienda cocinar el relleno por fuera del ave. Si el ave tiene el relleno por dentro, el centro debe alcanzar una temperatura de 73.8 grados centígrados. Las patas, los muslos y las alas deben cocinarse hasta que alcancen una temperatura interna de 82 grados centígrados. La pechuga del pavo y del pollo deben alcanzar aproximadamente los 76 grados centígrados. En el caso de los pescados, estos deben cocinarse hasta que alcancen una temperatura de 62 grados centígrados en su parte más gruesa. ¿Cómo nos podremos dar cuenta que está bien cocida? El pescado va a tomar una consistencia opaca y al momento de introducir el tenedor, la misma carne se va a ir deshaciendo un poco. De productos como las albóndigas, el pastel de carne, salchicha, chorizo, entre otros, deben llegar a una temperatura de 71 grados centígrados. ¿Cómo podemos saber que la carne alcanzó la temperatura ideal? Debemos considerar varios factores que influyen en que la carne, independientemente de la especie de la que venga, alcance una correcta temperatura, tales como la cantidad y el tamaño de la pieza que se cocine, si es fresca o estaba refrigerada o congelada, el método de cocción, el tipo de equipamiento que utilizaremos para esto y los ingredientes adicionales a esta. Otros elementos que debemos tomar en cuenta es darle la vuelta a la pieza de carne al menos una vez si se cocina a la parrilla, recalentar la carne precocida hasta los 73 grados centígrados, sumar de 10 a 20 minutos por cada 450 gramos si la carne está congelada y no dorar ni cocinar parcialmente la carne si después se va a refrigerar o a congelar. Todo esto suena muy bien, pero ¿hay otra manera de saber si la cocción es correcta o no? Mucha gente cree que el color es el mejor indicador para saber si la carne está bien cocida, pero desafortunadamente no es así. De hecho, esta puede tomar un color marrón después de estar cocida por completo, principalmente cuando los cortes son grandes, o alguna carne puede verse de un color rosado, aunque ya esté cocida y las personas creen que aún no. El color de la grasa llega a afectar el color de la carne, igual que los complementos con los que se puede cocinar, así que este no es el indicador más confiable. Los patógenos pueden encontrarse dentro y fuera de la carne, por eso la temperatura interna es importante y constituye la única forma de saber con certeza si la carne se cocinó bien. Aunque muchas personas prefieren comer la carne cuando está a término medio o 3/4, esto se debe hacer con cuidado. Depende del corte que se elija, es mayor o menor riesgo que se pueda contaminar. Además, es importante que la carne venga de lugares autorizados, como los rastros y plantas TIF,
para que nos aseguren un correcto manejo del producto para disminuir la carga bacteriana y que no tenga parásitos. Es importante señalar que si se va a comer algo que no esté 100% cocido, al menos el exterior de la carne debe estarlo, para matar las bacterias de la superficie. ¿Y quién regula que la carne que consumimos esté certificada? Fíjate que cada país debe tener un organismo que verifique la calidad de los productos de origen animal. En el caso de México, tenemos a la SADER, que a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, por medio de la Ley General de Salud Animal y junto con otras normas, establece los correctos protocolos de crianza, procesamiento y producción de productos de origen animal. ¿Qué papel tienen los veterinarios en todo este proceso? Los médicos veterinarios responsables autorizados MBRA en el área de establecimientos TIF son los que coadyuvan al SENASICA con la capacidad técnica necesaria para dar cumplimiento a las disposiciones oficiales en el ámbito de su autorización. Entonces, ¿qué termómetros debemos de utilizar? ¿Puede ser uno de los que utilizan los médicos normalmente? Hay termómetros especiales para la carne, pueden ser para horno, de lectura instantánea o digital, pinchacarnes o para microondas. Todo depende del presupuesto con el que cuente y la manera más común en que se cocine la carne. Pero antes de usarlo se debe calibrar. Depende del tipo de termómetro será la manera de hacerlo. Cada uno debe de tener sus instrucciones. Y no solo eso, se debe saber el lugar y momento para colocarlo. En el caso de las aves, se debe insertar en la parte interna del muslo, cerca de la pechuga. En la carne molida es en la parte más gruesa. En los cortes enteros de carne igual es en la parte más gruesa pero lejos de los huesos. Por último, habrá que insertar el termómetro en el momento justo. Los termómetros para horno pueden colocarse cuando empieza la cocción. Los digitales o de lectura instantánea deben insertarse cuando se saca la carne del horno. Y no olvidar que se deben lavar las manos después de usarse. ¿Existen otros aspectos que debemos de considerar al momento de cocinar la carne? Sí, fíjate que la limpieza es clave y es fundamental en todo esto. Y no solo para los productos de origen animal cuando manipulamos carne, sino también para, en general a todos los alimentos que nos llevamos a la boca. Para empezar, nos debemos lavar bien las manos con agua y con jabón antes y después de manipular cada alimento. También es importante lavar las tablas donde cortamos nuestros alimentos, los platos, cuchillos, antes y después de utilizarlos. Esto con la finalidad de evitar una contaminación cruzada y que los microorganismos puedan afectarnos. A lo mejor te estarás preguntando, ¿cuál es la contaminación cruzada? Nuestros alimentos se pueden llegar a contaminar por entrar en contacto con superficies u otros alimentos que no han sido limpiados o desinfectados de la manera correcta. Tenemos dos variables en la contaminación cruzada. Por un lado tenemos la directa, que se presenta cuando nuestros alimentos entran en contacto con otros alimentos que a lo mejor no han sido limpiados o desinfectados. Por otro lado tenemos a la contaminación indirecta, que se presenta cuando nuestros utensilios de cocina no son lavados de manera correcta. Un ejemplo lo podemos encontrar aquí a la vuelta de la esquina, en nuestra taquería preferida. Estamos viendo que nuestro taquero de confianza está cortando el trompo y con ese mismo cuchillo corta los limones, corta la cebolla, cuando realmente no sabemos si todos los productos fueron limpiados o desinfectados de la manera correcta. Lo ideal en este caso, para empezar sería que todos los productos estén desinfectados, llámese verdura, llámese la carne, para evitar precisamente este tipo de situaciones. También he escuchado que el pescado crudo es malo y que no se recomienda comer sushi. ¿Esto es cierto? Sí, el pescado, mariscos y demás alimentos acuáticos tienen mayor probabilidad de tener parásitos, virus y bacterias, y es muy importante el comerlos bien cocidos para eliminar todo lo que nos puede dañar, pero sabemos que a mucha gente le encanta el sushi, así que es importante comerlo en lugares que sepamos realizan un buen manejo de los ingredientes. Pongamos de ejemplo que el sushi que te comiste la semana pasada estaba contaminado con un parásito llamado anisakis, pues por este pequeño y aparentemente insignificante acto, ahora eres un huésped accidental de un parásito el cual te puede provocar desde una urticaria, un cuadro digestivo o hasta un shock anafiláctico. Los peces de aleta se deben cocinar a una temperatura de 63 grados centígrados o hasta que esté opaco y se deshaga con el tenedor, debido a que, como te lo comentaba en el ejemplo anterior, el parásito que provoca la anisakiasis llega a resistir temperaturas hasta de 50 grados centígrados. ¿En internet podemos encontrar información acerca de esto? Claro, hay páginas que hablan de todo esto, así como páginas que muestran tablas de la temperatura ideal
de cocción para cada tipo de carne. Lo difícil es que las personas no están acostumbradas a comprar un termómetro para usarlo en sus casas, pero nunca es tarde para empezar. Así que usted, radioescucha, que nos sintoniza en este momento, en el mercado puede encontrar termómetros digitales para carne desde 65 hasta los 375 pesos. Es importante recordar que esta información se debe de buscar en fuentes confiables, ya sea páginas de universidades, artículos o revistas científicas, páginas de institutos relacionadas con la salud o inocuidad, entre otras. Para cerrar con el programa, ¿nos podrían recordar qué microorganismos están presentes en la carne cruda? Para que no se le olvide a nuestra audiencia. Claro, podemos encontrar las bacterias Salmonella, Listeria, E. coli, Campylobacter, Vibrio cholera y también pueden transmitirse parásitos como Toxoplasma gondii y Trichinella spiralis o el virus de la hepatitis A. Otra infección importante es causada por tenias, las cuales son parásitos transmitidos al comer los quistes larvarios, llamados cisticercos. Estos están presentes en la carne contaminada poco cocida. Cuando crecen las tenias adultas se desarrollan en el intestino de la persona, pero lo más complicado de esta infección es cuando la tenia libera los quistes larvarios en las heces de las personas infectadas y contagian a otras personas por una falta de higiene, o también puede ser por contaminación del alimento y el agua, lo cual puede causar otra enfermedad llamada cisticercosis. Estos patógenos pueden causar vómitos, diarreas, dolor estomacal, fiebre, palidez, debilidad, hasta llegar a problemas neurológicos incluso, insuficiencia renal, anemia y en casos muy graves la muerte. Todo depende del microorganismo que hayamos consumido, la cantidad y el estado fisiológico de la persona que lo consumió. El día de hoy aprendimos muchas cosas. Muchas gracias por acompañarnos y explicarle todo esto a nuestros espectadores.